Bienvenido a esta presentación de economiaauditoría.com. Mi nombre es Ignacio Aguilar, economista, auditor de cuentas, preparador para el examen de acceso al ROAC. En el examen de acceso al ROAC del año 2019 cayó una escisión. Si te parece, vamos a explicar algunos conceptos previos fundamentales para entender el caso de escisión. En concreto cayó una escisión parcial, ¿vale? Entonces vamos a ver algunos conceptos previos y después vamos a hacer el caso práctico, ¿de acuerdo? Entonces, entre las cosas que vamos a ver ahora inicialmente, pues está las definiciones contenidas en la ley de modificaciones estructurales, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es la forma de la operación, tenemos la escisión total, ¿de acuerdo? Y nos dice la norma que se entiende por escisión total la extinción de una sociedad con división, es decir, primero, extinción de una sociedad, la sociedad desaparece, ¿vale? Con división de todo su patrimonio en dos o más partes, cada una de las cuales se transmite en bloque por sucesión universal a una sociedad de nueva creación o es absorbida por una sociedad ya existente, ¿vale? Una sería partes independientes, otra grupos, recibiendo los socios un número de acciones o participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias proporcional a su respectiva participación en la sociedad que se extiende. Entonces, supongamos, por ejemplo, que vamos a partir de una sociedad base, que es la sociedad A, que tiene, un momento, voy a bajar un poquito esto, vamos a poner una sociedad A, que es nuestro supuesto base, que tiene un negocio 1 y un negocio 2, ¿vale? Y esta sociedad está participada al 50% por socio 1 y al 50% por socio 2, ¿vale? Entonces, la escisión total lo que nos dice es que esta sociedad desaparece y entonces va a volcar el activo y el pasivo en dos sociedades o ya existentes o de nueva creación. Vamos a suponer que son sociedades de nueva creación. Voy a poner aquí nueva creación, ¿vale? Esto va a ser escisión total. Todos van a ser nueva creación, ¿vale? Todas las sociedades suponemos que son de nueva creación. Entonces tenemos escisión total. Y entonces tendríamos sociedad B se queda, bueno, sociedad B se queda con el negocio 1. ¿Y cómo va a estar participada esta sociedad? Como les dan acciones proporcionales y una sociedad de nueva creación, 50% socio 1, 50% socio 2, ¿vale? Estos serían operaciones entre empresas del grupo que irían por la norma 21.2 porque no es una verdadera adquisición. Eso lo veremos luego, ¿vale? Pero ahora no te preocupes de eso. Luego tenemos lo que cayó en el examen, que es una escisión parcial, ¿vale? La escisión parcial es esta, y entonces nos dice que se entiende por escisión parcial el traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forma una unidad económica, a una o varias sociedades de nueva creación o ya existentes, recibiendo los socios, tal. Es decir, se entiende por escisión el traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forma una unidad económica. Fíjate que en la escisión total se dividen todo su patrimonio, ¿vale? Es decir, es extinción de una sociedad con división de todo su patrimonio. Pero aquí no, ¿no? En la escisión parcial, que es lo que cayó en el examen, aquí solamente es una parte del patrimonio, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, pues seguimos leyendo participación en cuota de sociedad, está el capital social en la cuantía necesaria y la que se extiende reduce el capital en la cuantía necesaria. Esto es lo que cayó, ¿vale? Escisión parcial, lo que tenemos es que la sociedad A se queda con el negocio 1 en el porcentaje que ya estaba, es decir, socio 1, 50%, socio 2, 50%, y ahora una sociedad, por ejemplo, como estamos diciendo, de nueva creación, por poner un ejemplo, en la cual podría ser ya existente, pero en la cual tenemos socio 1, 50%, socio 2, 50%. Y, lógicamente, esta de aquí tendrá que hacer una reducción de capital, ¿vale? Esta tiene que reducir capital la sociedad A porque una parte, el negocio 2, se le ha ido fuera. Y otra es la segregación. La segregación es la tercer tipo de operación, ¿vale? Que tenemos. Y en la segregación lo que nos dice la norma es: se entiende por segregación el traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias partes de un negocio, del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forma una unidad económica, o una o varias sociedades,
recibiendo a una o varias sociedades, recibiendo a cambio la sociedad segregada. Fíjate que antes eran los que recibían, dice, recibiendo los socios de la sociedad que se extiende, ¿verdad? Antes eran los socios. Aquí que dice, tal, recibiendo los socios, aquí también los socios, pero fíjate que aquí no, aquí es la segregación, recibiendo a cambio la sociedad segregada, acciones, participaciones o cuotas de la sociedad beneficiaria. Es decir, aquí lo que vamos a tener en la segregación es que la sociedad A sigue estando aquí, con su negocio 1. La sociedad A va a tener sus socios arriba, 50% socio 1, 50%, 50% socio 2. Pero ahora va a colgar de sociedad A una sociedad B con el negocio 2. ¿Por qué? Porque las acciones no se le han dado a los socios, se le ha dado a la propia sociedad. Y esta es la segregación, ¿vale? Perfecto. La operación que nosotros vamos a hacer es esta, la decisión parcial, ¿de acuerdo? Esta es la operación que nosotros vamos a realizar, ¿de acuerdo? El siguiente tema que es interesante que veamos es el siguiente. Vamos a ver. El siguiente concepto que es importante en esta decisión parcial es que tú en una decisión parcial puedes tener dos cosas. Vamos a suponer una sociedad A, ¿vale? Nuestro ejemplo, ¿verdad? Sociedad A con un negocio 1 y un negocio 2, ¿vale? Negocio 1, negocio 2, ¿vale? Y los dos socios, ¿verdad? Al 50%. Venga, vamos a poner esto aquí, 50% y 50%. Vamos a ver. Socio 2, socio 1. Vale, entonces, dentro de la decisión parcial, tú puedes tener que se aplique, es decir, desde el punto de vista del PGC, si son partes independientes, es una operación entre partes independientes, tú vas a aplicar la norma de registro y valoración 19ava del PGC, ¿vale? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que A se va a quedar con el negocio 1, ¿vale? Esta tiene que reducir capital, ahí no vamos a entrar ahora, ya lo veremos cuando hagamos el caso, ¿vale? S1, S2, ¿vale? Los dos socios al 50%, ¿vale? Pero en este caso lo que va a pasar es que la sociedad B es una sociedad preexistente, ¿vale? Esta sociedad es preexistente. Y entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener un socio 3, que ya va a tener un porcentaje. Aquí vamos a tener un socio 1 con un porcentaje no sé cuál y el socio 2 con un porcentaje no sé cuál. Y aquí el negocio 2 que se le ha volcado, ¿vale? En este caso, el negocio 2 entra a valor razonable, porque se considera que hay una verdadera adquisición. Es decir, al final del día, el negocio 2 ya no es al 50% del socio 2 y 50% del socio 1. Ellos tienen menos participación porque le han vendido esa participación al socio 3. Y entonces, como es una verdadera adquisición, como es entre partes independientes, porque este tío se lo estoy vendiendo y este es un independiente que va a poner, digamos, aporta ese carácter de valor razonable al negocio, porque si no este tío, si la valoración no estuviese bien hecha, este no aceptaría, ¿vale? Porque a este le están vendiendo el negocio 2. Entonces, ahí te tienes que ir a la norma 19. Y entonces, ¿pero de dónde viene la norma? Bueno, esto es por lógica, pero en la norma, si tú te vas a los costes de la combinación no, reconocimiento de activos, claro, dice, en la fecha de adquisición, los activos identificados de activos de pasivos asumidos se reconocerán y valorarán aplicando las siguientes reglas. Los activos, vale. Y entonces aquí verás que es los activos identificados de activos y los pasivos asumidos deben cubrir la definición de activo tal. Y ser parte tal. Vale, pum. La adquirente valorará los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos a los valores razonables en la fecha de adquisición, siempre que dichos valores puedan determinarse con fiabilidad, ¿vale? Y el criterio de valoración en partes independientes, ¿cuál es? A valor razonable. Se valorará los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos a su valor razonable en la fecha de adquisición, siempre que dichos valores puedan determinarse con suficiente fiabilidad, ¿vale? Esto lo tenemos en la 19.2.4, ¿vale? Perfecto. Ahora, si por el contrario yo tengo una operación entre empresas del grupo, como es una escisión, es un negocio y se paga con acciones, yo tengo que aplicar
siempre que se pague con acciones, ¿eh? Yo te voy a aplicar la norma de registro de valoración 21ava en su apartado 2, ¿vale? Que son los casos particulares. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues fíjate, aquí lo que pasa es lo que estábamos viendo antes. Si yo tengo A, se va a quedar el negocio 1, lógicamente aquí está socio 1 al 50% y socio 2 al 50%. Pero ahora va a ser una nueva sociedad, una sociedad que vamos a constituir para la ocasión, la sociedad B, en la cual voy a volcar el negocio 2. Y entonces arriba me va a quedar socio 1 al 50% y socio 2 al 50%. Si te das cuenta, esto es una mera reestructuración jurídica del patrimonio. Aquí no se ha vendido nada. Aquí sabemos que una parte del negocio 2, una parte se le ha vendido al socio 3. Pero aquí no. Aquí al final tenemos esto es una mera reestructuración jurídica. Aquí nadie ha vendido nada. Aquí antes de la escisión, ¿cuánto tenía del negocio 1 socio 1? 50%. Y después 50%. Y socio 2, 50%. Y después 50%. Y del negocio 2, ¿cuánto tenía socio 1? 50%. Y después 50%. Socio 2, ¿cuánto tenía del negocio 2? 50%. Y después 50%. Es decir, no ha pasado nada. Esto es una mera reestructuración jurídica del patrimonio. Aquí no hay un tercero que esté dando seguridad o validez a ese valor razonable. Por eso el regulador te va a decir que no hagas eso. Y te va a llevar a la norma 21, ¿vale? Te va a decir, no, usted no puede hacer eso. Usted se tiene que ir a la norma 21, aquí, y entonces usted se va a ir a las reglas especiales, normas particulares, ¿de acuerdo? Que esto es cuando es un negocio, se paga con acciones, en fin, todas estas cosas, ¿vale? Entonces se va a ir usted aquí y va a aplicar las reglas particulares. Y entonces usted va a contabilizar, primero no puede ya reconocer fondo de comercio, aquí no va a salir fondo de comercio, y además usted va a tener que reconocer el negocio, no voy a parar a leerlo, aunque se podría, la operación empresarial, se valorarán por el importe que corresponda a lo mismo en cuentas consolidadas, y luego te va a decir, y si no hay consolidadas, a valor contable, ¿vale? En los supuestos en los que citadas cuentas no se formulase al amparo de cualquiera de los motivos de dispensa, se tomarán los valores existentes al realizarse la operación en las cuentas anuales individuales de la sociedad aportante. Vale, ya está. Vale, se coge valor contable. Por tanto, cuando estemos hablando de una operación entre empresas del grupo, aquí, este negocio de aquí va a ir a valor contable, ¿vale? Es un poco la gran diferencia que vamos a tener en los dos casos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente la película es esa, lo que tienes que tener en cuenta, y es un poco lo que era un poquito más lioso del caso este que te plantearon en el examen de acceso al ROA, ¿vale? Pero no tenía mucho más, compañero. Era tener esto claro, yo lo explico en clase, otras cosas, pues siempre uno tiene que mejorar el curso y las cosas, pero en principio esto yo lo explicaba y lo teníamos claro, ¿vale? Con lo cual, tal como te lo he explicado aquí, ahora, así lo explico en el curso. Así que esta, es verdad que era la última, la gente no me llegó, pero esto sí que lo vemos en el curso, es decir, que bueno, espero que aparte vemos los casos de Romano Aparicio, ¿vale? Es decir, vemos y explico cómo lo explica Romano Aparicio, que él explica los casos de Independientes, y luego un caso del profesor Lavatur, que él lo explica muy bien cuando estamos ante una verdadera adquisición entre partes independientes. Esto lo explica muy bien el profesor y tiene un artículo incluso publicado con la revista de Experto Contable, en el máster él lo explica. Y luego, bueno, pues esto otro, Romano Aparicio, tiene el caso también y bueno, lo explicamos siempre y la verdad que tal como te lo estoy contando a ti, se lo cuento a la gente antes del examen, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver los asientos, vamos a ello. Bueno, pues el caso en concreto es este, es el supuesto 5.8. Nos dice que la sociedad Steam S.A. acuerda segregar una parte de su... Esto resulta un poco confuso, ¿no? Porque al decirte segregar ya uno piensa en una segregación, pero no es una segregación. Estamos hablando de una escisión parcial, como veremos ahora, ¿vale? Steam acuerda segregar una parte de su patrimonio formada por un conjunto de elementos de activos y pasivos que constituyen un negocio, traspasando a Benef S.A. Traspasándolos a Benef S.A., ¿no? El balance de situación de Steam es este que se ve aquí y luego tenemos aquí el detalle del patrimonio neto segregado de FIM, ¿vale? Sería el negocio o la rama de actividad que vamos a traspasar, ¿no? Entonces, si abrimos una pizarra y lo vemos brevemente, ¿vale? Pues lo que tendríamos es lo siguiente, mira. Tendríamos que FIM, vamos a suponer que tiene un par de negocios, ¿vale? Negocio 1 y negocio 2. Y vamos a poner que el negocio que va a transferir es negocio 1, ¿vale?
Steam tendrá aquí sus socios, voy a poner aquí socio 1, socio 2, ¿vale? No sé con qué, con el porcentaje que sea, no sé ni qué socios, ni qué, pero vamos, tiene sus socios. Y ahora Benef es una sociedad que ya existe y que yo me imagino que tendrá también sus socios, ¿vale? Es una sociedad preexistente. Entonces, lo que vamos a tener después de la... Pues supongo que aquí puede haber un socio 3, ¿no? Por ejemplo, o lo que sea, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a tener después? Pues vamos a tener a Benef, vamos a tener a Steam. Si hemos dicho que se va a segregar, que van a transferir el negocio 2, pues negocio 2, con sus socios, los socios que fuese, pues socio 1, socio 2, yo qué sé. Esto es un ejemplo, ¿eh? No quiere decir que sea así, ¿no? Pero aquí tenemos el negocio 2. Y luego Benef, que tendrá que se lleva el negocio 1, ¿no? Vamos a suponer que vamos a segregar el negocio 1, pues y aquí tendría socio 1, socio 2 y socio 3, que por decirte los socios que tuviese Benef, porque es una sociedad preexistente. Entonces, el negocio aquí dentro, ¿cómo va a entrar? Pues como es una verdadera adquisición, tiene que entrar a valor razonable, ¿vale? Perfecto. Vale, pues muy bien. Nos piden también que hagamos los asientos en Steam, ¿no? Que lo demos de baja, ahora lo vemos. Y dice, la sociedad Steam S.A. ha decidido que como consecuencia de la escisión parcial llevará a cabo una reducción de su capital mediante la amortización de acciones correspondientes y de sus reservas. Dicha reducción será proporcional a la escisión realizada. Bueno, ahora lo vemos. Respecto a la sociedad preexistente Benef S.A., se acuerda que el valor de la acción a efectos de la operación es 250 unidades monetarias y nominal 50 unidades monetarias. El acuerdo de decisión determina... Esto es fundamental para calcular la ampliación de capital, ¿vale? Ahora vemos cómo se hace. El acuerdo de decisión determinará, entiendo, ¿no? Decisión determinada, el acuerdo de decisión determinado, ¿no? No sé muy bien lo que quieren decir aquí. El acuerdo de decisión determinada, dice aquí, que la sociedad, o determina, ¿no? Quizá el da, ¿no? No sé. Que la sociedad beneficiaria entregará a los socios una cantidad a la entidad escindida 100.000 unidades monetarias. Esto tenemos que... 100.000 euros, mira, aquí son euros, ¿vale? Euros, vale. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en efectivo. ¿Por qué? Porque son 100.000 menos que tenemos que ampliar de capital, ¿vale? Es decir, del valor razonable de la sociedad, 100.000 menos. Más las acciones que correspondan, según se deduzca de los acuerdos de decisión, teniendo en cuenta que el patrimonio segregado se ha valorado en 6.950.000, vamos a ver. Esto es el valor razonable de los activos netos, esto es lo que tenemos que integrar, pero luego a la hora de la ampliación de capital tú tienes que coger el valor razonable del negocio. Es decir, te pongo un ejemplo, no es lo mismo, si esto fuese una firma de auditoría, por ejemplo Deloitte, no es lo mismo el valor razonable de los activos netos de Deloitte, es decir, lo que vale la marca, lo que vale, yo qué sé, ¿no? Las mesas, las sillas, los ordenadores, ¿vale? Es decir, los intangibles y los bienes tangibles a valor razonable, no es lo mismo eso que lo que vale la firma, porque la firma, pues bueno, tiene unas sinergias, tiene unos flujos de caja, es decir, te puede salir una valoración que no coincida con el valor razonable de los activos netos, ¿vale? Eso es un poco la movida, ¿no? Se pide calcular el número de acciones a entregar por la beneficiaria. Bueno, pues esto es, en principio serían, vale. Pues entonces, tendríamos que ver, vale, las acciones serían valor razonable de lo que queremos adquirir, que serían 6.950.000, ¿vale? Menos 100.000, porque una parte lo pagamos en efectivo, ¿vale? Dividido entre el valor razonable de lo que usamos para pagar, que son 250, ¿vale? Entonces, si hacemos esta operación, a ver si tengo por aquí a mano una calculadora, un segundo, voy a coger, o cojo la del ordenador, venga, y así la vemos juntos la operación, ¿vale? Hago las operaciones con una calculadora aquí, vale. Pues serían 6.950.000, ¿vale? 1, 2, 3, menos 100.000, 1, 2, 3, que sean 6 millones. Nachete, es que es evidente que son 6.800.000, vale, 6.850.000, ¿vale? Dividido entre 250, me sale que emito 27.400 acciones, ¿vale? De las cuales, como el valor nominal son 50 euros, pues capital social sería 27.400 acciones por 50, pues esto lo multiplicamos por 50 y me queda 1.370.000, ¿vale? 1.370.000.
Y luego prima de emisión sería por la diferencia, ¿vale? Es decir, la prima de emisión serían, vamos a cambiarle de signo a esto, ¿vale? Más 6.850.000, ¿vale? 1, 2, 3. 4 millones, 5 millones, perdón, 480.000. Pues ya está. 5 millones, 480.000, ¿vale? Es decir, el asiento en BENEF, ¿vale? ¿Cómo va a ser? Vale, pues vamos a ver brevemente los asientos, ¿vale? En el caso de BENEF es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Como ya hemos visto en pizarra, teníamos que calcular una ampliación de 27.400 acciones, ¿de acuerdo? Bueno, como cada acción el nominal son 50 euros, pues capital social 27.400 por 50. La prima de emisión sería la diferencia entre 6.950.000, que es el valor razonable de la sociedad, menos la ampliación de capital, menos lo que pagamos por banco, ¿vale? Por bancos pagamos 100.000, 6.450.000 es el valor razonable de los activos netos y la diferencia se me va a fondo de comercio, ¿vale? En este caso, recordemos, hemos dicho que en este caso hemos dicho que se trataba de una operación entre partes independientes, entonces reconocemos fondo de comercio. Cuando no sea una verdadera adquisición, cuando sea una operación entre empresas del grupo acogida a las reglas particulares, ahí no te saldrá fondo de comercio, te sale fondo de comercio aquí porque estamos entre partes independientes, ¿vale? Porque nos han dicho que BENEF es una sociedad ya preexistente, ¿vale? No tiene mucho más, ¿vale? Es sencillamente darte cuenta que es entre partes independientes y que los activos netos tienen que entrar a valor razonable, ¿vale? Tienen que entrar a 6.450.000 y no por el valor contable. Ese es el tema en el que tenemos que prestar atención, ¿vale? Luego, en el caso de ZIN, tiene su truquillo. Damos de baja los activos netos de ZIN a valor contable, ¿vale? Activos netos, aquí voy a poner ZIN, ¿vale? Del negocio de ZIN, ¿vale? Damos de baja los activos netos del negocio. Reconocemos una cuenta de socios, cuenta de escisión, por 6.950.000, es decir, por el valor razonable del negocio que escindimos, y reconocemos un resultado por la diferencia de estas dos cifras. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace porque, como es entre partes independientes, aplica la norma de registro de valoración 19.1, que dice: salvo los supuestos de adquisición inversa, definida en el último párrafo del apartado 2.1 y las operaciones entre empresas del grupo, las empresas adquiridas que se extingan o escindan en una combinación de negocios deberán registrar, fíjate, deberán registrar el traspaso de los activos y pasivos, lo que estamos haciendo aquí, dar de baja los activos y pasivos del negocio, ¿vale? Los activos y pasivos integrantes del negocio transmitido, cancelando las correspondientes partidas del balance, aquí se supone que están las partidas del balance, yo lo estoy haciendo resumido, y reconociendo el resultado de la operación en la cuenta de pérdidas y ganancias. Este resultado, por la diferencia entre el valor en libros del negocio, 2.450.000, y el valor razonable de la contraprestación recibida a cambio, 6.950.000, neta de los costes de transacción. Es decir, te lo voy a poner aquí para que lo tengas. Dice: deberían registrar el traspaso de los activos y pasivos integrantes del negocio transmitido cancelado. Te lo pongo aquí, 2.450.000. Te voy a poner aquí. Las correspondientes partidas del balance y reconociendo el resultado de la operación en la cuenta de pérdidas y ganancias, 4.500.000. Mira, te lo pongo aquí para que lo tengas y lo veas todavía más claro dentro de del propio texto. Por diferencia entre el valor en libros del negocio transmitido y el valor razonable de la contraprestación recibida a cambio, que son los 6.950.000. Te lo dejo aquí también escrito para que tú lo tengas, ¿vale? Eso es lo único que es un poquito raro. Esto es una cosa que viene en la norma. Yo lo explico también en un caso que tienes por ahí en un vídeo sobre combinaciones de negocio, pero bueno, ahí está, ¿vale? Y luego, pues ya sí, tenemos que reducir capital, ¿vale? En la reducción de capital, ¿qué problemas nos surge? Bueno, socios una vez que hemos dado de baja los activos netos, pues nada, socios de sociedad escindida, ¿vale? ¿Contra qué? Contra capital social, ¿vale? Lo único que nos queda por dar de baja es el neto patrimonial, el capital social, la reserva y el resultado. Nuevamente, el resultado no tiene problema, son los 4,5 millones. Socio de sociedad escindida no tiene problema, son los 6.950.000. ¿Dónde te viene el problema? ¿Cómo reparto los 2.450.000, ¿vale? Si te das cuenta es lo que me queda por repartir. ¿Cómo reparto esos 2.450.000 entre el capital social y las reservas? Pues la clave es en proporción a cómo están en el balance. Es decir, si yo me cojo el enunciado de decisión,
hay 1.250.000 de capital y 5.750.000 de reservas. Suman, en total, el patrimonio neto suma 7 millones de euros, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es 1.250.000 entre 7 millones. Es decir, digo, vamos a ver. Claro, yo lo que vendría a hacer, es decir, estos 437.000 es 1.250.000 entre 7.000 por 2.400.000. Es decir, el 17%, lo que representa el capital social, sobre el total del patrimonio neto es el porcentaje que uso para dar de baja esta cantidad. Y en reservas igual. 5.750.000 entre 7 millones por 2.450.000. Y esa es la cantidad que doy de baja. La suma de los dos son 2.450. Es decir, doy de baja capital social y reservas en el porcentaje que ya estaban en el balance, ¿vale? No tiene más. Y nada, con esto quedaría cancelada totalmente la operación, ¿vale? En la propia entrada del blog, pues te dejo el vídeo, y esto está en la entrada del blog Economía de Auditoría. Allí mismo te dejo, digamos, los asientos, ¿vale? Para que los tengas y el vídeo, ¿de acuerdo? Y bueno, si estás interesado, pues ya sabes que preparo para el acceso al ROAC, ¿de acuerdo? No, siempre digo que la parte de contabilidad no es la más importante. La más importante para el examen de acceso al ROAC es la parte de auditoría, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso lo preparo en preparadorroac.com, y en enero de este año, pues para preparar el examen de experto contable, pues hago un repaso de contabilidad que yo creo que puede venir bien tanto a aspirantes al ROAC como a, pues a gente que se prepara experto contable, ¿vale? Entonces, a partir de enero, en este caso 2022, pues puedes visitar preparadorexpertocontable.com. Bueno, pues espero que te haya servido, que te haya ayudado. Y bueno, pues hasta luego, nos vemos.